Niñeras, ¿cuál es su historia de niño demonio? Historia 1. No fue tanto una pesadilla, pero sí una noche bastante extraña. Yo estaba en mi último año de universidad y de vez en cuando aceptaba trabajos de niñera que encontraba en Care Home. La familia era de buen nivel, gente genial que vivía en una zona excelente y los niños tenían 8 y 12 años. Así que básicamente yo solo estaba para asegurarme de que nadie hiciera una locura con la casa, que era preciosa. Dicho eso, el niño más pequeño, lo llamaremos Adam, definitivamente estaba en el espectro autista. Una noche llego a cuidar y los papás llaman a Adam. Lo veo solo en calzoncillos, así dormía y se veía completamente fuera de sí. Los padres le piden que me cuente qué pasó, pero él está demasiado confundido para expresar algo con claridad. Ahí sueltan de pronto que le sacaron las amígdalas hace apenas unas 48 horas. Ah, bueno, perfecto, gracias por avisar, ya entiendo con qué estoy lidiando. Así que Adam vuelve a la cama y no me molesta para nada en unas 5 horas, porque el chico está bien sedado con los analgésicos. Lo revisé varias veces, todo tranquilo, pero ahora son como las 10 u 11 de la noche y lo escucho bajando las escaleras, con un peluche de Bowser en la mano. Oye, amigo, ¿cómo te sientes? Adam no responde. ¿Qué haces, Adam? Él camina silencioso hacia la cocina. ¿Quieres algo de comer? Abre el congelador. Sigue en completo silencio. ¿Por qué no me dejas ayudarte, Adam? Recuerden que este niño está solo en calzoncillos y con un peluche en la mano. Finalmente, me mira directo a los ojos y, esforzándose, dice con un sonido extraño: Bowser tiene hambre. La verdad me da risa cada vez que lo recuerdo. Resumiendo, el niño estaba bien sedado, tenía hambre, pero con los medicamentos y la reciente operación le costaba mucho comunicarse. Historia 2. Cuando tenía 13 años cuidaba a 2 niños pequeños que vivían justo frente a mi casa. En ese entonces James tenía unos 5 años y su hermano Iván, apenas 3. La mamá me advirtió que Iván recién había aprendido a usar el baño solo, pero prefería hacerlo con privacidad, así que me recomendó respetar su espacio cuando lo necesitara. Al principio todo parecía marchar bien, nos acomodamos para ver Chuck Norris, el Ranger de Texas, y poco después Iván me avisó que iba al baño. Se fue con calma y seguimos con la tele. Pasaron 5 minutos, luego 10, y no regresaba. Toqué la puerta y no respondía, además estaba cerrada con llave. Perfecto. Le grité que abriera, pero me respondió con un firme no, al menos sabía que estaba bien. Golpeé la puerta y le supliqué que saliera. Finalmente, le dije que si no abría le contaría a su papá que se había hecho un desastre solo y que había desobedecido. Seguro lo regañarían fuerte, eran los años 80 en un pueblo rural, y esas eran las correcciones habituales. Pero era solo para asustarlo, no pensaba hablar en serio. Para mi sorpresa, abrió la puerta y todo él y el baño estaban cubiertos en suciedad. Había dejado un lío enorme en el centro del piso. Luego se sentó encima, se revolcó en eso y terminó pintando el baño con sus marcas. Fue una de las escenas más grotescas que había visto hasta entonces. Tenía hasta en el cabello. Entonces me miró directo a los ojos y me dijo, sin pizca de vergüenza: bésame el trasero sucio, lámelo, come mi porquería maldita. En esos tiempos no había celulares, así que mi mamá tuvo que venir a ayudarme a limpiar ese desastre. Los padres me pagaron el triple por ese momento tan complicado. Y ese pobre niño recibió su merecido castigo con el cinturón justo cuando me iba. No había manera de ocultar lo ocurrido, porque la suciedad estaba incluso en la cortina de la ducha y en varios rincones difíciles de limpiar en tan poco tiempo. Sí, volví a cuidar a esos niños después. Iván nunca repitió algo así, aunque siempre fue un niño inquieto y lleno de emociones intensas. Historia 3. Me tocó cuidar a 3 pequeñitos que eran una completa tormenta de caos. Uno de ellos se entretenía desarmando sus muñecas para luego reinventarlas al estilo Frankenstein, con trazos de pintura roja marcando las uniones. Pero esa es otra historia. Antes de irse, la mamá me dijo que los niños podían darse el gusto con todo el helado, dulces y azúcar que quisieran, pero que debían acostarse cerca de las 9:30 de la noche. En cuanto ella cruzó el umbral, ellos se lanzaron sin demora a la despensa. Durante las siguientes 4 horas, nada logró apaciguarlos. Rompían cosas por doquier, encerraron a su gatito en uno de los gabinetes y tuve que pasar casi media hora liberando al pobre animalito de aquel encierro. Para colmo, sacaron del congelador un gato caído y lo exhibieron solo para provocarme. Alrededor de las 10:00, el más pequeño ya había sucumbido al sueño, así que lo llevé en brazos hasta su cama y lo arropé. Ya era uno menos, quedaban 2. Media hora después, la del medio se había serenado y estaba en su cuarto, tranquila, inmersa en Minecraft con la tablet. 2 de 3.
La hermana mayor merodeaba la sala, dando vida a una especie de monstruo barroco con sus Barbies, esta vez con 8 brazos desproporcionados y sin rostro. La verdad, evitarla se volvió instintivo porque me daba un poco de desasosiego. Finalmente, logré que se retirara a dormir, pero al entrar en la habitación que compartía con la hermana menor, estalló en gritos afirmando que un monstruo rondaba la casa y nos acechaba a todos. Su hermanita, que tendría unos 7 años, perdió la calma, saltó por la ventana abierta y salió corriendo hacia la calle a las 10:45 de la noche. No pude quedarme atrás, salté tras ella para alcanzarla. Logré reducirla justo cuando pasaba un coche, y solo pudieron ver cómo yo sujetaba a una niña y la llevaba hacia el bosque. Así fue la última vez que acepté cuidar a esos niños. Creo que vale la pena aclarar que el gato estaba congelado porque alguien le había herido con una flecha, y la policía lo necesitaba para la investigación. Historia 4. Estoy en mi tercer año de universidad y tengo un trabajo a medio tiempo. Pero en mi primer año comencé a hacer de niñera para pagar mis libros porque en ese entonces no contaba con apoyo económico, ya que vivía con mis padres. Mis papás me pusieron en contacto con una mamá soltera que necesitaba a alguien para cuidar a su hija mientras salía en una cita un viernes por la noche. Era aproximadamente la 10ª vez que cuidaba niños en casa ajena. Normalmente, los amigos de mis papás traían a sus hijos a su casa y yo los cuidaba ahí. Aquella vez empezó como cualquier otra. La mamá me dio las indicaciones básicas: números de emergencia, código de la alarma, hora de dormir, reglas, y me dijo que regresaría alrededor de la 1 de la mañana. Eran las 7 de la noche. La niña, a quien llamaremos Sara, debía acostarse a las 8:30. Es muy tranquila, con un gusto sorprendente para películas para una niña de 11 años. Ella escogió El laberinto del fauno para ver antes de dormir, que justamente es una de mis favoritas. Se preparó la cena sola y hasta me hizo una quesadilla deliciosa. De verdad, esa niña tenía una habilidad impresionante para su edad. La dejé quedarse un poco más despierta porque pausó la película para preparar la comida y quería terminarla. Se fue a dormir entre las 9:45 y las 10. Y aquí es cuando todo se vuelve realmente extraño. Puse El Rey León y empecé a hacer tarea. Pero alrededor de las 11 de la noche escuché varias voces provenientes del piso de arriba, donde estaba el cuarto de Sara. Me asusté porque se suponía que éramos las únicas en la casa. Tomé un objeto que pudiera servir para protegerme porque nunca se sabe y subí con cuidado. Cuando estaba casi a la mitad de la escalera, las voces cesaron y solo se escuchaba a Sara. Abrí un poco la puerta de su cuarto y la encontré parada, a unos pasos de su armario, hablando directamente hacia su closet abierto. Encendí la luz y revisé el armario, pero no había nadie ahí. Busqué bajo la cama, detrás de la puerta, en todos lados, nada, nadie más en la casa. Le pregunté con quién hablaba y me dijo que con Tommy. Le pregunté quién era Tommy y me contó que era su amigo. Para tranquilizarme, le pregunté si quería quedarse despierta un rato más para ver películas, porque ya estaba un poco nerviosa y quería asegurarme de que todo estuviera bien. Ella aceptó y se quedó dormida casi de inmediato en el sofá. Llamé a su mamá desde la cocina y me dijo que Tommy era un amigo imaginario, que Sara casi no le hablaba últimamente y que si la situación empeoraba debía llamar de nuevo para que ella regresara a casa, pero sí se complicó. Regresé al sofá después de una llamada que duró menos de 5 minutos y noté que Sara ya no estaba ahí. En lugar de eso, escuché su voz contando en voz alta. Seguí el sonido hasta el closet del pasillo. Cuando abrí la puerta, ella me pidió que la cerrara porque estaba jugando a las escondidas con Tommy y los amigos de Tommy y tenía que contar. En ese instante ya no pude con la situación. Tomé a Sara, la saqué de la casa y llamé a su mamá mientras esperábamos afuera. ¿Para qué te digo? Después de eso se me quitaron por completo las ganas de cuidar niños en casas ajenas. Terminé por tomarme un descanso de ese trabajo. Los 140 pesos por hora no valían el susto que me llevé esa noche. Historia 5. Yo trabajaba como niñera para una familia maravillosa, mientras los hermanos mayores estaban en la escuela. El más pequeño, Michael, de 4 años, se quedaba en casa conmigo. Un día, la mamá organizó una visita para que viniera un nuevo compañero de clase de Michael, llamado Christian. Un detalle: Michael era pequeño para su edad, uno de los más chiquitos de su curso, así que era mucho más menudito que Christian. La mañana comenzó tranquila, hasta que sonó el teléfono. Dejé que entrara el buzón de voz porque me habían pedido no contestar ciertas llamadas. Entonces, escuché a Christian decir con irritación: «¿Nadie va a contestar esa maldita llamada?». Le dije: «Christian, ¿qué fue lo que acabas de decir?». Él respondió. Dije: «¿Alguien va a contestar el teléfono?». Pensé que tal vez lo había entendido mal.
Después, mientras hacía la lavandería, Michael me seguía como siempre hablándome de su perro. Christian se acercó, le hizo un chiflido cerca de la cara y soltó con desdén: «A nadie le interesa tu maldito perro». Ahí comprendí que había escuchado bien desde el principio. Llamé a los padres de Christian, quienes se disculparon, y le pedí a Christian que dejara de usar ese lenguaje. Entonces comenzó a repetir una y otra vez esa palabra, como una especie de desafío. Michael, consciente de lo inapropiado, se tapaba los oídos. Volví a llamar a sus papás y la mamá me dijo que podía venir por él en un par de horas. Mientras esperaba, le pedí a Christian que viera televisión, aunque sabía que no estaba permitido durante el día. Michael y yo estábamos en otra habitación. Cuando regresé tras cambiar la ropa en la lavadora, vi a Christian susurrándole algo al oído a Michael y luego salir corriendo. Michael comenzó a llorar y no quiso contarme qué le había dicho. Nunca supe qué fue, pero su miedo era palpable. Pasó otra hora y le preparé el almuerzo a los niños. De repente, Christian se acercó, tiró el plato de Michael al suelo y aplastó su sándwich sin contemplaciones. Llamé a los padres otra vez, pero no respondieron. De nuevo, le pedí a Christian que se quedara viendo televisión, y Michael y yo bajamos al sótano a jugar. Las puertas del sótano eran de esas que se dividen a la mitad y se cierran en el centro. Michael colgó una percha de ropa de las manijas, con un juguete sujeto al gancho. Eran dos objetos que estaban en el tope de las escaleras y que Michael había puesto sin razón aparente para bloquear la puerta. Cuando Christian quiso entrar al sótano, la percha impidió que las puertas se abrieran. Christian comenzó a golpear con fuerza las puertas, gritándonos que lo habíamos dejado afuera. De repente, desapareció por un momento y por la rendija de la puerta hizo pasar un objeto afilado y considerable en tamaño, con el que empezó a tratar de cortar la percha con movimientos de sierra. Grité a Christian que parara, creo que lo asusté. Abrí las puertas, le quité el objeto, lo guardé en la cocina y me di cuenta de que no era parte del juego de cuchillos de la familia, que además mantenían bajo llave. Este niño de 4 años había traído desde su casa un cuchillo similar al de carnicero. Para no extenderme más, Christian nunca volvió a la casa. También compartí esta experiencia con todas las mamás de la clase de Michael. Una de ellas no me hizo caso y lo invitó a su casa. Según me contaron, cuando Christian llegó, susurró algo al oído del hijo de esa señora y el niño no paró de llorar durante todo el día. Historia 6. Esto es importante, y no solo por las palabras clave, demonio y niño. Antes solía cuidar a los hijos de una familia que conocía bastante bien. Era como una vez al mes durante unos 3 años, así que llegué a conocerlos muy bien. En esta historia tenían 3 niños de 11, 5 y 3 años. Normalmente se portaban súper bien, pero esta vez fue diferente. Los más pequeños se descontrolaron por completo. Gritaban, corrían por todos lados e incluso se lanzaban encima del perro, un mestizo grandote que aguantaba sin problema. Fueron un auténtico caos. El mayor me ayudaba a calmarlos hasta que se cansaran. De hecho, tuve que regañar a uno porque le pegó muy fuerte al otro. Esa fue la primera y única vez que tuve que ser autoritaria con ellos. Finalmente, logramos acostar a los pequeñitos y me puse a jugar Mario Kart con el mayor. Estábamos en el segundo piso, en el cuarto central. Desde ahí se accedía a todos los demás cuartos de arriba. La habitación del de 3 años estaba a la izquierda y la del de 5 a la derecha. En ambos cuartos había música sonando para ayudarlos a dormir, la radio o algo así, y eran estaciones diferentes. Yo podía escucharlos bien desde donde estaba. De repente, las 2 radios se cortaron y solo quedó estática. La tele donde jugábamos seguía normal. Me pareció raro, pero no me alarmé. Apagué las radios porque los niños ya dormían y esos ruidos no los despertaron. Unos 20 minutos después, los 2 empezaron a gritar con un chillido aterrador. El mayor y yo nos lanzamos a sus cuartos a toda prisa. Yo fui por el más pequeño, que señalaba hacia la ventana mientras gritaba. Se había hecho pipí en la cama del miedo. No había nada en la ventana, así que cerré las cortinas, lo ayudé a cambiarse y lo llevé a la sala principal. La historia fue igual con el otro pequeño, excepto por el susto que le hizo orinarse. Tratamos de calmarlos y que nos contaran qué había pasado. Ambos dijeron casi lo mismo, que había algo en la ventana, observándolos. Recuerda que estaban en el segundo piso, así que pensé que era una broma, me estaba por regañar fuerte. Pero justo en ese momento, las ventanas de los 2 se rompieron, al mismo tiempo. Los bajé a todos corriendo a la habitación de los padres, llamé a la policía y luego a los papás. Llegaron casi al mismo tiempo.
Las ventanas habían sido destrozadas desde afuera, pero no había piedras ni nada dentro de la casa. No volví a cuidar a los niños por unos 3 meses, pero cuando regresé nunca volvió a pasar algo extraño. Creo que ese mal comportamiento fue causado por alguna presencia o fuerza que los asustó de verdad. Historia 7. Le dije a un joven que se fuera a dormir porque al día siguiente había escuela. Pero él me salió con que si no lo dejaba quedarse despierto hasta tarde, les mentiría a sus padres diciendo que lo había tocado. Entonces les escribí a sus papás para contarles lo que estaba pasando. Resulta que el chico suele hacer esas maniobras a menudo. Y que ellos confían en mí y saben que jamás haría algo así. Menos mal que los padres fueron comprensivos, porque si no, esto podría haberse complicado muchísimo. Historia 8. Una vez cuidé a los hijos de un compañero de trabajo de mi papá. Yo tenía 12 años y ellos 6 y 7, respectivamente. Los niños habían estado portándose muy bien y me pidieron helado. Así que bajé al congelador del sótano para sacarlo. Pero, para mi sorpresa, esos pequeños malditos me encerraron ahí abajo. En otra ocasión, me pidieron que cuidara a los hijos de otra familia, de 8 y 1 años, además de un niño de 8 que era amigo de ellos. Bueno, un niño extra significaba más dinero, y como preadolescente con necesidades, necesitaba ese dinerito extra para comprar un disco de Nirvana. Pues, resulta que el niño extra decidió envenenarse para fastidiarme y se tomó toda una botella de jabón líquido de limón para lavar platos. Llamé al centro de control de envenenamientos y, siguiendo sus indicaciones, tuve que hacer que bebiera muchísima agua hasta que empezó a vomitar burbujas. Fue toda una aventura tratando de cuidar a esos pequeños. Historia 9. El único niño que me causó verdadera inquietud fue uno de 7 años. Aparentemente común y sin señales de algún problema en su desarrollo. La primera vez que estuve a su cuidado, se mostraba un poco triste porque su mamá estaba enferma, y eso me preocupaba. Tengo una regla, nunca miento a los niños. Si la verdad es demasiado compleja, dolorosa o demasiado real para su edad, intento suavizarla, pero nunca oculto lo esencial. Así que cuando me preguntó por qué estaba triste, le expliqué que mi amiga no se encontraba bien y que, como era su amiga, eso me entristecía. Le conté que eso es lo que hacen los amigos y cambiamos de tema. Más tarde, mientras preparaba la cena y él jugaba afuera, lo veía desde la ventana, apareció de repente con un aire de seguridad, llamó mi atención y soltó: «Tu amiga va a morir». Le pregunté por qué decía algo así. Con total naturalidad me respondió: «Porque sí. Está enferma y la gente enferma se va». Le intenté explicar que la mayoría de las personas enfermas se recuperan y que ella no estaba en un estado tan grave, pero él insistió. Cuando le pregunté por qué pensaba eso, me soltó: «Porque debería irse». Debería irse no es una idea que uno espere escuchar de un niño de 7 años, y eso me inquietó. Quise entender mejor, pero él no quiso profundizar. A lo largo de la tarde volvió una y otra vez a ese tema sin razón aparente, incluso cuando lo acosté. No habría sido tan sorprendente si no fuera porque cada vez que lo cuidaba después preguntaba por ella y si ya se había ido. Incluso después de contarle que había mejorado, mentira piadosa, solo para cambiar la conversación. Pregunté a sus padres y me dijeron que el niño tiene ese hábito con todos. Encuentra algo para repetir una y otra vez con la intención de lastimar. Les recomendé que busquen ayuda especializada para acompañarlo. Historia 10. Cuando era preadolescente y adolescente, me encargaba de cuidar a algunos niños en mi calle. Por el boca a boca, una familia que vivía como a 6 calles de distancia me pidió que cuidara a sus 3 hijos. 3 niños me parecieron muchos, sobre todo porque no los conocía, pero me dijeron que solo estarían fuera unas pocas horas. Los padres se van y los niños se transforman en pequeños demonios. Había 2 niños pequeños y la más chica, una niña. Los 2 niños molestaban tanto a la niña que ella terminó aferrándose a mis piernas y ropa para protegerse. Puse una película para calmarlos un poco y por un momento todo pareció tranquilo. Pero entonces uno de los niños se levanta. Se baja los pantalones y comienza a orinar en medio de la sala. El niño tenía como 6 años y ya estaba totalmente entrenado para ir al baño, así que me sorprendió muchísimo. Me alarmé, empecé a limpiar el pis y mandé al niño a su cuarto. Su hermano, que compartía cuarto con él, lo siguió y se sentó a su lado. Mientras todo esto pasaba, la niña bajaba sigilosamente y sin que yo me diera cuenta empezó a hacer un desastre enorme. Después de limpiar, fui a sacar a los niños del cuarto. Para mi sorpresa, la puerta estaba cerrada y aparentemente con llave. El niño más pequeño, que tendría como 3 años, lloraba porque no podía salir y su hermano no lo dejaba salir.
El hermano mayor estaba desafiante, gritándome que no iba a abrir la puerta, que yo no era su mamá y que quería a su verdadera mamá. Tuvimos un momento de tensión mientras intentaba convencerlo de abrir, pero nada. Justo entonces me di cuenta que la niña había desaparecido. Como no podía sacar a los niños, fui a buscar el teléfono para llamar a los padres mientras trataba de encontrar a la niña. Tiró todos los juguetes por todo el lugar y no podía verla porque estaba escondida entre un montón de almohadas. Para ser honesta, no recuerdo cómo terminó todo exactamente, pero para cuando llegaron sus padres yo estaba casi llorando. Uno de ellos me llevó a casa y no paraba de disculparse, pidiéndome que les diera otra oportunidad. Eso nunca pasó, edito para agregar. Jaja, parece que esta historia suena bastante similar a otra que conté antes. Tal vez por eso me da miedo tener niños varones. Esto fue hace más de 15 años, yo tendría como 14 años y la verdad no tenía ni idea de qué hacer o cómo manejar la situación. Además, me pagaban apenas entre 5 y 7 dólares la hora. Fue una experiencia terrible que me dejó marcada y me alejó del babysitting por un buen tiempo. Historia 11. Llegó tarde la historia, pero sentí que debía compartirla. Cuando estaba en la secundaria, cuidaba a 2 niños durante todo el año escolar y algunos días en verano. Básicamente era niñera de 9 a 5 cuando no tenía clases. La verdad es que esos niños me encantaban. Lo cual resulta sorprendente porque la primera vez que los cuidé todo el día, todo se salió completamente de control. El mayor cursaba el grado de mi primo, y la menor era una niña pequeña. En ese entonces, tenían alrededor de 6 o 7 años y 3 o 4, respectivamente. Yo había cuidado niños antes pero nunca por una jornada entera. No sé bien cómo empezó, pero los niños comenzaron a pelear. Y antes de que pudiera detenerlos, la niña lanzó un avión de juguete de metal, pesado y con puntas, directamente hacia su hermano. El objeto impactó justo cerca del borde de su ojo, rozándolo apenas. De inmediato comenzó a sangrar bastante. El líquido rojo se extendió por su ropa, la manta blanca de Winnie the Pooh que había comprado en la tienda Disney y que su hermana llevaba encima, y también la impecable alfombra blanca de la casa quedó marcada. Él entró en pánico, llorando con tal desesperación que parecía que su mundo se desmoronaba, preguntándome si iba a morir. El llanto desconsolado de un niño completamente aterrorizado. Actué rápido, lo llevé al baño y le puse un paño frío. Tuve que retirar sus manos de la cara para poder observar bien la herida. Y tras limpiar un poco, me di cuenta de que era solo un corte pequeño. Coloqué el paño frío sobre el ojo y empecé a tranquilizarlo. La hemorragia cesó. Le puse ropa limpia para dormir y lo mandé a descansar porque ya estaba agotado. Entonces me percaté de que no había visto a su hermana en unos 10 o 15 minutos. Me distraje con el niño asustado y sangrando. Y ahora no tenía idea de dónde se había metido la pequeña responsable. Empecé a buscar por toda la casa, revisando puertas y cerraduras. Todas estaban cerradas, por lo que sabía que ella seguía dentro. Con lágrimas a punto de brotar y corriendo de un lado a otro. La llamaba a gritos, tratando de encontrarla. Regresé al cuarto del niño pensando que quizá necesitaba apoyo, y fue entonces cuando la escuché. Unos sollozos suaves y pequeños suspiros detrás de la puerta. Resulta que la niña, apenas una pequeña, se había escondido allí temiendo que la regañara o que la castigara con una palmada. Por supuesto que no lo hice. Así que me senté a consolarla, aunque también le expliqué que lastimar a su hermano y ocultarse no estaba bien. En ese momento ya estaba agotada y presa del pánico. Así que los llevé a la sala y los senté en extremos opuestos del sofá. Puse una película para niños y me dediqué a limpiar todas las manchas del piso y la alfombra. Luego me senté en la mesa de la cocina, la casa es de concepto abierto. Así que podía vigilarlos desde ahí y traté de calmarme en silencio para no acabar vomitando sobre mí. Estoy muy orgullosa de haber logrado sacar toda la mancha de sangre de la alfombra, eso sí. Historia 12. Cuando tenía unos 16 años, cuidé a una familia con 3 niños. Con los 2 mayores no tuve ningún problema. Pero hubo un momento bastante complicado con el más pequeño, que tenía unos 6 años. Ya era hora de dormir, pero ese niño decidió ponerse a tocar la batería que tenían en el sótano. Intenté convencerlo de que guardara las baquetas y subiera conmigo. Pero en vez de hacer caso, empezó a golpeármelo con todas sus fuerzas por los brazos mientras yo intentaba defenderme. Uno pensaría que algo un poco más grande que un lápiz no duele, pero ¿cómo dolía? Terminé llorando, convencida de que al menos me había roto un par de dedos. Cuando finalmente logré quitarle una baqueta de las manos, él agarró su iPod que estaba cargando para llamar a su papá, que estaba fuera por trabajo, y decirle que la niñera era mala.
Al final, tuve que llamar a su mamá para que le gritara por teléfono, porque estaba a punto de llamar a la policía o simplemente irme caminando a mi casa unas calles más adelante. No creo que ese niño haya logrado dormirse antes de que su mamá regresara. Y ni siquiera me pagaron extra para compensar que no pude escribir bien durante un par de semanas después de ese episodio. Historia 13. No es exactamente una historia de niñera, pero seguro que hay relatos inquietantes sobre este niño, y lo que sucedió después tiene su toque particular. Mis padres tenían unos amigos muy cercanos de la iglesia que tenían un par de hijos bastante más pequeños que yo. Los encuentros familiares eran una verdadera pesadilla, sobre todo cuando tocaba ir a su casa. Los niños eran insoportables, llorones y malcriados a más no poder. Básicamente, era un caos constante, hasta que uno de los padres intentaba llevarlos a la cama vestidos con sus pijamas enterizas. En una de esas cenas fatídicas, yo andaba por ahí intentando matar el tiempo. Quién sabe qué hacíamos antes de los teléfonos inteligentes. El niño mayor estaba jugando con unos bloques gruesos de madera. No era muy hablador, pero poco a poco comenzó a ponerse molesto. Me volteé a verlo y, justo en ese momento, uno de esos bloques me alcanzó directo en la cavidad del ojo. Yo, con unos 10 u 11 años, no iba a mostrar debilidad, así que simplemente lo soporté. Pero el pequeño comenzó a gritar como si yo le hubiera hecho daño con el bloque. Su mamá entró corriendo, lista para reprenderme por algo que ni entendía, hasta que vio la fuerte hinchazón que se formaba encima de mi ojo. Me preguntó qué había pasado y traté de explicarlo lo más tranquilo posible. Su solución fue ese típico ritual para dormir: cuentos, canciones y arrullos suaves. Pero no sin antes deshacerse de esos malditos bloques de madera que, sin duda, llevaban a su hijo a ese estado de inquietud. 8 años después, aquel lanzador de bloques ronda los 15 o 16 años. Ha estado entrando y saliendo de centros para jóvenes en conflicto. Está atrapado en una preocupante adicción a sustancias potentes y no deja de tomar lo que es de su familia para sostener esa dependencia. A esos padres, siendo sinceros, un poco de mano firme con sus hijos les vendría más que bien. Historia 14. Tuve que cuidar a una niña de 5 años y a una bebé de 9 meses. Yo solo tenía 14 en ese entonces, y la bebé no paraba de llorar a todo pulmón porque su hermana no dejaba de pellizcarla cada vez que lograba calmarla. La de 5 años no quería comer su cena y exigía la mezcla de frutas secas de Costco que tenían en la despensa. Pensé que no pasaba nada si le daba un poco, y que no debía acostarse con hambre, así que le di un puñado. Pero ella solo quería comer los trozos naranjas y, al ver que no la dejaba revolver toda la bolsa, se tiró del taburete al suelo y comenzó a gritar y claro, volvió a despertar a la bebé. Para intentar detenerla, le dije con una broma mala: lo admito que si no se calmaba, la iba a atar afuera para que vinieran los demonios a llevársela. Ahora sé que fue una pésima idea. Pero en ese momento no tenía mucha experiencia y no sabía qué más hacer para que dejara de llorar. Al final, terminó comiendo la mezcla de frutas y pude tranquilizar a la bebé otra vez. Tenía al bebé en la cadera cuando la más grande se dio la vuelta. Me miró y me dijo que prefería morir a quedarse conmigo. Después, metió como 4 pedazos en la boca y se los tragó de golpe, entonces empezó a atragantarse. Dejé a la bebé en el suelo, lo que hizo que volviera a gritar desesperada y empecé a limpiar la boca de la niña que me mordió mientras lo hacía y a hacerle un par de maniobras de Heimlich. Después de eso, se fue a dormir y la encerré en su cuarto. Seguía llorando y gritando, pero yo ya no podía soportarlo más. Llamé a mi mamá entre lágrimas y unos 20 minutos después llegaron sus papás. Ellos solo se habían ido por unas 4 horas, pero a mí me pareció una eternidad. Caminé a mi casa y jamás volví a cuidarlos. Historia 15. Bueno, en esta historia yo fui el niño travieso. Tuvimos unas vacaciones compartidas con nuestros vecinos, y ellos contrataron a una niñera local para cuidarme a mí y a la hija de su amiga. La verdad, al principio nos portamos súper bien, nos fuimos a la cama sin problemas. Creo que fue la amiga la que me despertó para contarme que la niñera se había quedado dormida en una silla frente al televisor. Entonces decidimos atarla y para hacerlo usamos todas las rollos de papel higiénico que pudimos encontrar. Terminó prácticamente convertida en una momia. Cuando nuestros padres llegaron y abrieron la puerta, la niñera despertó asustada. Lo único que recuerdo es que mis papás no podían dejar de reírse mientras esa pobre mujer estaba en pánico intentando liberarse. Historia 16. Técnicamente, quien cuidaba al niño era mi mamá, pero yo también estaba ahí. Mi mamá estaba a cargo de un niño al que llamaremos Ben. Ben tenía apenas un par de años. No recuerdo bien si 4 o 5, pero al principio parecía un niño bastante tranquilo.
Su mamá lo dejó con un par de películas, cosas de Disney y ese tipo de dibujos, y él se sentaba feliz, viendo las películas y riendo como todo niño pequeño. Pero al cabo de un par de días, estaba sentado viendo una película y de repente dice algo como, quiero ver otra película. Entonces nosotros le respondimos, bueno, tienes varias películas aquí, ¿cuál quieres ver? Y él, tranquilo, dice, Freddy Krueger. Nosotros, mi mamá y yo, nos quedamos como en shock. ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? Y él nos responde, mi hermano y yo vemos a Freddy y Jason todo el tiempo. Entonces dijimos, no puede ser. No le mostrarían algo así a un niño pequeño, seguro solo escuchó algo por ahí. Volvió a ver su película de niños. Pero unos minutos después, sin avisar, se recostó hacia atrás y nos miró al revés porque estaba sentado justo enfrente de nosotros y con una voz ronca y aterradora nos dice, Freddy va a venir a matarte cuando estés durmiendo. Y después sonríe y se ríe feliz, como si no acabara de decir algo espeluznante, y vuelve a su película. Obviamente, le preguntamos a su mamá y sí. Aparentemente sí les dejaba ver a él y a su hermano, que era mucho mayor, películas de terror. Historia 17. No era ni niñera ni nada parecido, sino consejera en un campamento. La mayoría de los chicos me caían muy bien. Tenía a niños y jóvenes desde los 6 hasta los 16 años. Había uno en particular, Justin, que tenía 12 años pero medía casi 1.83 metros. Era un poco molesto y a veces no sabía cuándo parar con sus bromas. Pero en general era un buen chico. Se llevaba muy bien con los más pequeños, algo que llamaba la atención porque era bastante grande, pero entendimos que eso pasaba porque tenía una hermana menor con una discapacidad mental. Por otro lado, había una niña de 12 años que no soportaba a Agustín, era una niña chismosa y problemática. Su hermana menor también estaba en el campamento y había estado cerca de Justin, así que empezó a inventar rumores diciendo que Justin estaba lastimando a su hermana y que se comportaba de manera extraña, y hasta le contó todo a su mamá. Entonces, la mamá llega, furiosa, actuando como si la niña fuera una víctima indefensa y exigiendo que sacaran a Agustín del campamento. Por suerte, nosotros conocíamos bien a Agustín desde hace años y los estábamos vigilando constantemente. Les dijimos que íbamos a estar atentos, pero ni pensábamos echar a un niño de 12 años solo por rumores que sabíamos que la niña había inventado. Ella creía que iba a conseguir lo que quería porque su mamá le creía. Pero lo que no sabía era que nosotros también habíamos estado tomando nota de su mala actitud. Historia 18. Una vez me quedé cuidando a algunos de los niños con los que mi hermana caminaba hacia la guardería después de la escuela. Había una mamá con 3 niños que siempre vestían unos vestidos muy bonitos y llevaban joyas. Tenían montones de juguetes, pero en la casa no tenían muebles. Esos niños eran bastante insoportables, no hacían caso, pero al final se calmaron cuando puse una película. Pero esa no es la historia del niño demonio. Verán, mi hermana y yo tenemos ascendencia mixta. Su hijo le lanzó a mi hermana una palabra racial muy dura mientras caminaban hacia la guardería. Por suerte, otro niño, conocido por ser algo rebelde, le hizo frente, lo sujetó contra la pared y lo obligó a pedir disculpas. Ese niño sí se metió en problemas después, pero siempre había tenido buen corazón. Ahora, la mamá del niño que insultó a mi hermana no veía nada malo en lo que su hijo había dicho. Unos días después, esa misma mujer me llamó para pedirme que cuidara a sus niños. Le dije que no y colgué. Pero volvió a insistir, y al final fue mi mamá quien tuvo que explicarle con total serenidad por qué no iba a cuidar a los hijos de alguien que me miraba con desprecio por mi raza. Que mi madre mantuviera esa calma y educación en medio de todo sigue siendo un misterio que hasta Dios mismo debería preguntarse. También me tocó cuidar a otra niña. Su mamá era buena persona, pero tenía un problema serio con las sustancias ilícitas, así que la niña terminó viviendo con su tía y sus primas perfectas. Esta niña se comportaba muy mal, y por razones que nunca entendí, no podía ir a la guardería, así que necesitaban alguien que la cuidara durante el verano y terminé siendo yo. Ahí estábamos, ella con 5 años tirando berrinches viendo Nick Choerer, en una casa donde nunca encontraba ni un plato limpio ni leche fresca. En una ocasión, estaba teniendo un berrinche tremendo, corrió a su cuarto, que en realidad era como un armario grande que se atravesaba para llegar al baño, un departamento de 2 habitaciones y media. La seguí y la vi lanzando sus juguetes, gritando, llorando y arrancando su ropa de las perchas. No sabía qué hacer, así que simplemente la abracé. Esa fue la única solución que encontré. Ella me abrazó, lloró y me dijo que extrañaba a su mamá. Después de eso, nunca más tuvimos problemas. Tiempo después, mi mamá y la tía de esa niña tuvieron una pelea fea. No recuerdo ni por qué fue, pero al mirar atrás me sorprende que no haya ocurrido antes.
A veces me pregunto qué habrá sido de ella. Si su mamá logró recuperarse, si pudo tenerla de vuelta y si hoy es una persona feliz. De verdad espero que así sea. Historia 19. Soy adolescente y tuve un solo trabajo de niñera antes de quedar traumada de por vida. Me tocó cuidar a 2 niños, uno de 3 años y otro de 7, ambos llenos de energía. Lo más loco es que su mamá nunca les gritaba. Así que yo tenía que ser súper paciente todo el tiempo para que no me pusieran una mala reseña. Intenté que hicieran alguna actividad, pero estaban hiper inquietos y solo querían ver televisión, algo que su mamá tenía estrictamente prohibido. Entonces se les ocurrió que sería divertido lanzarme esos enormes cojines del sofá, y para ellos fue una fiesta total. Yo me reía pensando, al fin una actividad que les gusta. Pero pronto me di cuenta de que esos malditos cojines pesaban como 5 kilos y dolían un montón, así que imagínate. No podía gritarles, no me hacían caso a mis regaños firmes pero calmados y encima me estaban machucando con almohadones. Fue así como terminé siendo golpeada por niños. En resumen, me convertí en un saco de boxeo humano por $10 la hora. Historia 20. No es que sea un demonio ni nada por el estilo. Pero la niña a la que cuido regularmente tiene apenas 3 años. Una vez nos fuimos de viaje a un torneo fuera de la ciudad durante un fin de semana. Los padres de la niña vinieron con nosotros porque su papá es el mejor amigo de mi papá. Tuvimos que salir a las 3 de la mañana, así que cuando llegamos estábamos súper agotados. Nos registramos en el hotel y unos minutos después escuché que tocaban la puerta. Cuando la abrí, claro, estaban Brian y Charlie, la niña que cuido. Charlie había acostado a su mamá y me dijo que ella iba a venir a jugar conmigo para que su mamá pudiera descansar un rato. Entonces, de repente, se le antojó jugar a las escondidas, pero con una condición. Ella quería decirme dónde esconderme. Señaló el huequito que quedaba entre la pared y la cama y me dijo, escóndete ahí. Así que lo hice. Luego empezó a taparme con todas las cobijas y almohadas que encontró en la habitación. Y muy animada soltó, ahora te quedas ahí, y nada de respirar. Mientras se alejaba, yo le dije, Charlie, la verdad es que no me gusta este juego. Y lo único que escuché como respuesta fue, claro que sí te gusta, A pesar de todo, la quiero un montón y me quedé aguantando en ese rincón hasta que, casi media hora después, llegó mi mejor amigo para pasar el rato en la habitación. Y ese fue el secreto del día. Espero que la hayas disfrutado. Si alguna parte de la historia te voló la cabeza, revienta el botón de me gusta. Y después cuéntame en los comentarios cuál fue tu momento favorito. No te vayas sin suscribirte para que no te pierdas el próximo video. Leo todo lo que ponen. Nos vemos.